Bueno, vamos a hablar en esta ocasión respecto de el perdón y el derivado del perdón. Del perdón se ha hablado mucho en la historia eh, respecto de las ediciones bíblicas em, para buscar una forma de cómo evitar problemas mayores, ¿no? La lógica del perdón en realidad es tratar de buscar como evitar problemas de la falta de llegar a acuerdo por cometer errores con la boca, con las acciones y con la maldad, incluso intrínseca. Y por ahí está la lógica del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón, la P, la E y la R, se refiere a una persona, a un ser, a una criatura. Y el don, que es una virtud, la letra D, es por lo que llaman día o luz. Y eso de ON, que es encender, como que encender la luz, ¿no? Don, encender la luz. Si la D es el principio de la palabra día y lo que es en inglés, o N, que es como encender o avanzar o ingresar, y a eso le llaman don, por ahí se dijo don de Dios, pero don entendemos entonces que es como el principio de una luz, como encender el principio de una luz. Entonces cuando vemos la palabra perdón, vemos que una criatura, una persona, un ser, por eso dice PER de persona, con un don, con una luz que puede encender. Entonces, si colocamos atención a lo que realmente es el perdón, es una luz encendida en una persona o en una criatura. Ahora, el perdón, cuando lo entendemos, no es de yo hacia usted o de si usted hacia mí. Así no es. El perdón no está hablando de dirección, de yo hacia usted o usted hacia mí. Está hablando de una criatura, de un ser, que entiende el concepto de la letra D eh, en abecedario, es la letra A, B, C, D, la número 4 y la número 4 que quiere decir cuarto o también habitación, pero para pasar del cuarto y a la habitación eso es otra comprensión. Pero la letra D, que en realidad quiere decir habitación, eh, la palabra día toma este principio de para entender el concepto de habitación que es con principio H, pero eso es otro tema. Entonces en el perdón vemos que la cuarta parte de izquierda a derecha se coloca en la cuarta parte justamente por esto de la palabra día, por la letra D que es cuarta, y eso de ON que es encender o entrar o ingresar. Entonces, cuando analizamos el concepto perdón, la intención de la letra y la palabra perdón, se trata de que una criatura ingresa en una habitación o en un estado para encender algo, es decir, para entender algo que antes no veía bien. El perdón tiene 6 letras. ¿Por qué es importante las 6 letras? Porque el número del ser humano y no de otra criatura o de otro linaje, es el 6. Y el 6 es la inversión del 9, porque la inversión y el espejo no son lo mismo. La inversión del 9, que quiere decir rotación, o toroide, mejor dicho, si yo tomo el 0 y hago una rotación, eso es un 8. Y si hago una rotación en otro ángulo, eso le llaman infinito. Entonces, el perdón, en realidad, quiere decir que el cielo, al invertirse en la humanidad, en una criatura, puede aplicar adentro de la habitación
que es un cuarto, y ese un cuarto quiere decir 1 de 4 o 90 grados, y ese 90 grados quiere decir otra cosa, pero eso es otro tema. El perdón, entonces, quiere decir que una eh, autoridad o autorización que bajo cierta comprensión la humanidad puede aplicar o no puede aplicar. Bien, ahora que entendemos esto de el don, que quiere decir principio de luz que enciende, y esto de PER, que quiere decir persona o criatura, luego entendemos la palabra responder, y aquí hay que poner atención. Responder. Cuando vemos esa parte de ponder, vemos que el perdón es la misma cosa que el ponder. Si usted ve las letras P-O-N-D-E-R, ve que es la palabra perdón, pero en otro, como desordenada aparentemente. Que el perdón se coloca al final del responder y que al principio de responder vemos que la letra R-E-S y vista por derecha a izquierda, S-E-R está hablando de el ser, de el espíritu. Ahora, fíjese usted que en el perdón se abrevia la persona y en el responder se abrevia el ser. En otras palabras, uno está identificando, el perdón está identificando eh, como la persona, como las capacidades de una criatura. Y el responder en el ser está identificando las capacidades como adentro de la filosofía de una criatura. ¿Por qué del perdón se pasa al responder de 6 a 9? Porque el perdón y el responder entre la tierra y el cielo, entre el cielo y la tierra, si de número se trata, el cielo es 9. Y la inversión, que no es espejo, la inversión es en 6. Entonces, del responder, que tiene 9 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que tiene 9 letras, se invierte en la humanidad, que la humanidad tiene cierta autoridad para perdonar y cuando entra en modo de juicio justo, eso tiene una implicancia, que el ser humano tiene una autoridad real para perdonar, no lo que quiera decir otra criatura durante el astral, en los sueños o en las manipulaciones de los sueños, o lo que quiera decir cualquier persona aquí en la Tierra o fuera de la Tierra con otro título. Eso no. Cuando un ser humano eh, decide tomar la función de juicio justo y no cualquiera puede hacer eso, por ahí en citas bíblicas, en Reina Valera 60, se dijo, y vitronos y los y las que recibieron autoridad de juzgar. O sea que no cualquiera puede hacerlo. No es que usted no pueda, sino que tiene que graduarse en algunas comprensiones. Y del perdón al responder, el perdón está llamando al responder. La persona está llamando al ser. La persona, en la palabra perdón, se ve por la izquierda, P-E-R, persona. Y el ser, en el responder, se ve por la derecha. En la palabra responder se ve por la derecha. En otras, no sé si se está entendiendo, pero lo que por la izquierda tú quieres, tú quieres pedir, si es que lo pides, por eso dice perdón y S-P-E-E-R de persona, pero también de pedir. Por la derecha, en la palabra responder, ahí vas a ver al ser que se antepone a ese ponder que es el perdón. Lo que pides por la izquierda, lo vas a ver en el ser por la derecha. El perdón y el responder van de la mano. Para que el ser
Eso ya es como en filosofía, ¿no? Ya, para que se te pueda responder hablando en simple, tú tienes que entender la lógica 6 9 9 6. Tienes que entender que el cielo número es 9 y que la respuesta es en 6 en tierra. Si tú no entiendes eso, entre el 6 y el 9, entre el 9 y el 6, entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, como eso de Apocalipsis 10, que puso un pie en tierra y el otro pie en realidad es en el mar, dice ahí, o en el agua, pero en realidad es en el mundo de los espíritus, en el espíritu de revelación. Porque si yo aquí digo que uno más uno es 2 con el cuerpo físico conscientemente y luego uno saliera del cuerpo físico en el astral, en los sueños o lo que se permita, sigue siendo uno más uno es 2. Entonces, tienes que entender la lógica verdadera del perdón. El perdón y el responder, que quiere decir 6 en 9 y 9 en 6, quiere decir el cielo en la tierra y la tierra en el cielo. Si tú no entiendes la lógica 6 9 y 9 en 6, tú puedes ir a la religión que quieras, tú puedes ocultarte en el ocultismo que quieras, puedes usar los rituales que quieras, puedes hacer ¿cómo decirlo? Estas sociedades de rituales que quieras, te las puedes dar de profeta, de Dios, de diosa, de religioso, de representante del universo, no sé qué cosa, todo eso es basura. Si tú no entiendes la lógica 9 en 6 y 6 en 9, que el cielo en la tierra y la tierra en el cielo, respecto del perdón y el responder, tú no entiendes nada y nunca has comprendido verdaderamente la lógica del perdón y el responder. Bien, ahora en el responder tenemos que entender algo. Cuando de habitación se trata de habitar, de entender, de luz, de la palabra día, el principio de, que es un principio, pero no la totalidad, sino un principio, en el responder, si yo le quito la palabra, la letra D, fíjate que dice eh, que el ser puede reponer algo. La letra S, ¿qué es la letra S? La letra S, la gente lo ha enseñado como plural, como varios, como lo singular y lo plural, y la letra, las palabras que terminan en S es como lo plural, ¿cierto? Así se ha enseñado. Pero en realidad, la letra S tiene otro significado. La letra C, la letra S y la letra Z son la misma cosa, pero en estados. Pero eso es otro tema. Para reponer algo, para reponer algo tenemos que entender el principio de y el principio S. Principio de y principio S. La D ya sabemos que es como el número 4, que es entrar en una habitación. El principio del día. La palabra día tiene la letra D. Entonces, tenemos que entender que la habitación tiene una parte de comprensión que es la letra D. La letra S en el pasado fue llamado como serpientes. Y en realidad es todo un tema esto de la serpiente, porque una cosa es el linaje de la serpiente y a otra cosa es la comprensión de la serpiente en el desierto, cuando cierto pueblo estaba saliendo de Israel. Y eso de que se colocó una serpiente en una cruz, ahí hay un montón de cosas que comprender que si no se hablan con la claridad se van a dar vueltas en círculo en religión y nunca se va a entender nada entre metáfora, entre parábola, entre manipulación y entre charlatán por cielo, mar y tierra. Ahora, lo que tenemos que entender que el perdón y el responder quiere decir cielo en tierra y la tierra en cielo. Por ahí en otros lugares se dijo que lo que se atara en la tierra también se iba a reflejar en los cielos y lo mismo en el cielo se iba a reflejar en la tierra. Y ahí estamos hablando del perdón y el responder, del 6 al 9 y del 9 al 6. Para reponer algo, que la palabra responder, para reponer, ¿qué es lo que es reponer? Que falta algo y la única manera de arreglar esto es que eso sea llenado con algo. Y ahí el reponer, tenemos que entender la palabra responder para que se vea como reponer
hay que entender la letra S y hay que entender la letra D. La letra D ya se entendió, que ya sabemos que es habitación, que es letra cuarta, que quiere decir cuarto o pieza, que en realidad es habitación. Pasar de la letra D a la letra H requiere una comprensión que es para otra ocasión. Pero todavía no vemos el reponer en el responder hasta que entendamos la letra S. Y la letra S, lo que se le ha enseñado a todo el mundo es que es por lo plural. Las palabras que terminan en letra S es por varios. Pero en realidad la letra S es la mitad de algo. La mitad de algo. La mitad, no la totalidad, sino la mitad de algo. Una parte de algo. Si una parte de algo en la palabra responder está en el ser, porque RES, mirado de derecha a izquierda, dice ser, que en filosofía se refiere a la criatura, al espíritu. Em, si la letra S, bajo otra comprensión, es un estado C, S, Z, pero eso es otro tema. La letra S por sí sola eh, es la mitad de algo. La mitad. La letra S en realidad en número es otra comprensión, pero como estamos hablando entre el cielo y la tierra en el cielo, la única lógica que importa es el 6 y el 9 y el 9 en el 6. La letra S es la mitad de algo y esa mitad, hablando de cielo y la tierra, quiere decir que una parte está en el cielo o una parte tiene implicancia en los cielos, en el cielo, en las partes altas o lo que no ves. La palabra responder tiene 9 letras y ya sabemos que el número 9 es el cielo de los números y la letra S es una parte de algo y esa parte son los cielos o el cielo. La otra parte está en el perdón, que es en la tierra. Por eso por ahí en otras ocasiones se dijo que lo que en la tierra se ate o se desate tiene implicancia en los cielos y viceversa. Y ahí estamos hablando del perdón y el responder. Lo primero que hay que entender entonces del perdón y el responder es qué significa el concepto, las letras, las posiciones. Después se ingresa a los fundamentos de eso, pero primero es entender los conceptos, porque si no, usted sabe lo que pasa, está lleno de charlatanes usando el supuesto perdón y emocionalismo barato, injusticia, perversión, desastre tras desastre. El perdón entonces, ¿qué es lo que es? Es una persona, una criatura que tiene un don. ¿Y cuál es ese don? La comprensión del número 4, llamado cuarto, o habitación, eh, cuando se entiende el concepto H, pero eso es otro tema. ¿Y qué es lo que es el responder? Es el reflejo del número 9, de las 9 letras en el responder, que quiere decir cielos, en donde el ser, el individuo en la tierra, tiene una autoridad o una representación en los cielos y una autoridad para hacer y deshacer, pero bajo ciertas reglas. Ese ser en el responder, RES, visto por derecha es el ser, que es la misma persona que está en tierra, pero con autoridad en los cielos o en el mundo de los espíritus y más allá que eso incluso. El perdón y el responder, si usted no entiende la lógica 6 en 9 y 9 en 6, no le sirve de nada repetir hablar de perdón para arriba y perdón para abajo. Lo primero que tienen que entender que perdón y responder quiere decir tierra y cielo y tierra. Implicancias entre la tierra, el cuerpo físico está hecho de tierra. Tiene agua también, otras cosas, pero es de tierra. El perdón entonces va asociado en las manifestaciones en la tierra. Y el responder va asociado en la autoridad que el espíritu que tiene dentro del cuerpo físico tiene implicancias fuera de la tierra. Eso quiere decir perdón y responder. Bien, para reponer, en el responder tenemos que entender la letra S y la letra D. Y la letra D ya se entendió. ¿Qué quiere decir? Tenemos que entender lo que es entrar
en la habitación. Y eso se va a entender con más profundidad en su momento cuando se entienda la letra H, porque el ser humano tiene un principio que es la letra H y la humildad tiene un principio que es la letra H. Y los que no habitan la humildad y los que no son íntegramente humanos se sienten humillados con la misma letra H. No es que el ser humano o la humildad lo esté humillando, sino que así se perciben ellos por no tener ciertas comprensiones.